Buenas tardes a todos, hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos ya en tiempo de empezar el culto de oración, así que vamos a ir ya buscando nuestros móviles para apagarlos, para desconectarlos, para dejarlos en silencio, para que nada estorbe el tiempo que vamos a tener para el Señor en esta tarde, este tiempo de alabanza, tiempo de palabra y tiempo de oración. Así que si todavía no lo ha hecho, haga el favor, llévese la mano al bolsillo o al bolso y desconectémonos de los teléfonos por 1 hora y pico que vamos a estar aquí juntos en armonía. Dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y de esa forma y en esa sintonía con la palabra queremos empezar el culto dándole gracias al Señor por esto que venimos a hacer aquí, que es lo que acabamos de leer. Haciendo la palabra de Dios morar en nuestros corazones, orando, también cantando con todo gozo y con todo regocijo, pero también haciéndolo como para el Señor, no como para el hombre, porque sabemos a quién adoramos y a quién servimos. Así que inclinamos nuestro rostro, cerramos nuestros ojos y nos dirigimos a nuestro Padre Celestial. Dios, Padre Todopoderoso, te damos las gracias por esta tarde preciosa que tú nos regalas, en la que podemos venir a tu casa, Señor, a este lugar, tu iglesia, Señor, para poder venir a orar, Señor, para poder clamar a ti, Señor, culto de oración, culto también de estudio de tu palabra, Señor. Un tiempo especial, un tiempo importante, un tiempo vital por los tiempos que corren y las dificultades que afrontamos, Señor. Queremos poner todo en tus manos, Señor. Queremos poner primeramente este mundo, Señor, el cual está al borde, Señor, de muchas cosas, Padre Celestial, pero mientras más se acercan todas estas cosas, más cerca aún está tu regreso, Señor. Oramos para que ese regreso sea inminente, Señor. Oramos para que ese regreso sea glorioso, como tu palabra lo dice. Oramos, Señor, para estar preparados, como dice tu palabra que debemos de estarlo. Y por eso, Señor, estamos aquí. Queremos, Señor, darte las gracias. Gracias porque tú tienes un plan perfecto. Gracias porque tú tienes el control de todo. Gracias, Señor, porque aún incluso de las vidas de cada uno de nuestros hijos, tú tienes el control de todo, Señor. Te damos las gracias, Señor, por ese plan perfecto y te pedimos, Señor, fuerza, te pedimos fe, te pedimos paciencia, te pedimos, Señor, el fruto del Espíritu en nuestras vidas para poder afrontar, Señor, con fuerza y valentía, Señor, la carrera que nos depara, Señor. Queremos dejar este culto en tus manos, Señor. Queremos también alabarte con alegría y con gozo en nuestro corazón. Y queremos, Señor, también escuchar de tu palabra, Padre Celestial. Todo lo dejamos en tus manos, Señor, y queremos empezar este culto, Señor, dándote las gracias y pidiendo tu cuidado y tu protección en todo tiempo. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pues muy bien, hermanos, vamos a ponernos de pie. Y vamos a empezar este tiempo de alabanza, tomados de la mano, como dice esta canción. Tomado de la mano con él yo voy, tomado de la mano con él yo voy, tomado de la mano con él yo voy, a donde él va, cantaré una canción, cantaré una canción, cantaré una canción, canción de amor. Si Jesús dice mi amigo, deja todo y ven conmigo, yo su mano pongo en la suya y voy con él. Yo te llevo, dice mi amigo, a un lugar, a un reino
conmigo, donde todo es más alegre y más feliz. Tomado de la mano con él yo voy, tomado de la mano con él yo voy, tomado de la mano con él yo voy, a donde él va. Cantaré una canción, cantaré una canción, cantaré una canción, canción de amor. Si Jesús no me da su amor, ese amor que es sin igual, ya mi vida vacía y triste quedará. Pero sé que ese día a mí nunca me llegará, y mi vida muy sola y triste nunca estará. Tomado de la mano con él yo voy, tomado de la mano con él yo voy, tomado de la mano con él yo voy, a donde él va. Cantaré una canción, cantaré una canción, cantaré una canción, canción de amor. Amén. Y así, tomados de la mano de nuestro Señor, queremos decirle que queremos ser más como Él por medio de su palabra, por medio de la enseñanza de ella. Así que vamos a cantar esta segunda alabanza antes de dar paso a la predicación de la palabra. Amén. En gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. En gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor.
Pueden sentarse, también los hermanos de la alabanza se pueden sentar. Vamos ahora a orar por la palabra que va a ser expuesta por nuestro hermano Elkin, quien tiene el encargo de esta tarde de darnos el estudio bíblico. Y antes de orar, me gustaría compartir 2 de Crónicas capítulo 1, en el reinado del rey Salomón, en el capítulo 1, versículo 4, capítulo 1, versículo 7. El Señor se le apareció a Salomón en aquella noche y le dijo: pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni vida de los que te quieren mal, no me pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Y desde el lugar alto que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. Oramos. Señor y Padre Celestial, así como el rey Salomón pedía sabiduría, Señor, para entender tu palabra y para poder hacer tu voluntad, Señor, así también nosotros queremos en esta noche entender tu palabra que va a ser expuesta, predicada, Señor, enseñada por nuestro hermano en esta noche. Sé tú abriendo nuestro entendimiento, sé tú abriendo también, Señor, nuestros corazones, y sé tú trabajando en cada vida, Señor, a los que no creen en ti para salvación y a los que ya creemos en ti, Señor, para edificación, Señor, y para cada día parecernos más a tu Hijo precioso, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A ti, Señor, encomendamos este tiempo, Señor, y la vida de nuestro hermano también. Sí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, mis hermanos. El Señor les bendiga. Vamos a seguir alabando a nuestro Señor en esta noche, también abriendo sus santas escrituras. Quiero también en esta noche darle la bienvenida a nuestro hermano Timoteo, de la iglesia de Santa Cruz, que está en esta noche con nosotros, acompañándonos a todos nosotros. Bienvenido, Timoteo. Un gozo tenerte aquí con nosotros y que el Señor te bendiga aquí en medio de nosotros. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a continuar en esta noche con el estudio de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, y yo les invito a que abramos nuestras Biblias allí, la carta del apóstol Pablo a los colosenses. Recuerden que esta es una carta de 4 capítulos. Los 2 primeros capítulos es, digámoslo así, como la parte teórica, y los siguientes 2 capítulos es como la práctica, la práctica, ¿verdad?, de lo que el apóstol Pablo nos quiere decir en esta carta, ¿verdad? Y en esas prácticas, pues estamos viendo todos los deberes de lo que es la familia. Ya hemos visto los deberes del esposo hacia la esposa, de la esposa hacia la esposa, el esposo hacia la esposa, de los hijos. Vimos en el estudio pasado de los hijos hacia los padres. Y hoy vamos a ver los deberes de los padres hacia los hijos, ¿vale? Así que esto no va a ser un taller de familia, de deberes de los hijos, sino que va a ser la parte que nos toca, ¿verdad?, de aquí de la carta del apóstol Pablo a los colosenses. Y vamos a ubicarnos allí en Colosenses capítulo 3, versículo del 20 al 21, y vamos a tener marcados también el texto paralelo, que es Efesios 6, del 1 al 4. ¿Vale? Entonces, Colosenses 3, del 20 al 21, dice así la palabra del Señor. Yo lo voy a leer en la versión Biblia de las Américas. Dice: hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Y padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. A los Efesios, capítulo 6, versículos del 1 al 4. Dice así la palabra del Señor: hijos, obedezcan a sus padres en el y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien
y para que tengas larga vida sobre la tierra. Ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Amén. Vamos a orar un momento, mis hermanos. Padre, te damos gracias en esta mañana por el privilegio que nos da de abrir tus santas escrituras. Si queremos en esta noche, oh Señor, meditar en ellas, pidiendo la guía, Señor, de tu Santo Espíritu, oh Dios, para que seas tú quien nos hable a través de ellas, Señor, y que uses a tu siervo en esta tarde en la predicación de tu palabra, pero también que los predicados, Señor, podamos conocerte cada día más a través de tus escrituras, Señor. Padre, oramos para que esta palabra nos nutra, oh Dios Santo, y que por favor, oh Señor, no seamos solamente oidores. Ayúdanos a poner en práctica también todo lo que tú nos hablas a través de ella. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, nota, mis hermanos, allí en Colosenses 3, del 20 al 21, que la palabra traducida al español, la palabra como padres, fíjense que aparece 2 veces en los versículos 20 y 21. Los versículos 20 al 21 aparece 2 veces y en el original griego no es la misma palabra. Traducida al español sí aparece la misma palabra como padre, pero en el original griego no es la misma palabra. La palabra que aparece, por ejemplo, en el versículo 20 como padres se refiere a progenitor. Hijos, obedeced a vuestros progenitores en todo. Es decir, aquellos que te engendraron. Es decir, a tu padre y a tu madre, a tu papá y a tu mamá. Entonces, vean, mis hermanos, que ambos, tanto el padre como la madre, tienen una responsabilidad delante de Dios, delante del Señor, en la crianza de los hijos. Y ambos padres tienen la misma obligación, escúcheme bien, tienen la misma obligación y la misma autoridad sobre sus hijos, tanto el padre como la madre. Pero noten, mis hermanos, que en el versículo 21, la palabra griega, ahí traducida para padres, es la palabra en el griego páteres. Y esta palabra parece que señala particularmente a los hombres, es decir, a los padres. Y ellos, los padres, hombres, son los que tienen, según la palabra de Dios, son los que tienen la responsabilidad, no única, sino la responsabilidad primaria de guiar a su familia, y esto incluye también, mis hermanos, hombres, de guiar a nuestras esposas en su rol como madres, su papel como madres. No enseñarlas, sino ayudarlas. En ese sentido, estar con ellas. Así que, mis hermanos, Dios pone sobre los hombres, los padres, hombres, pone una responsabilidad de liderazgo dentro de la familia como cabeza de hogar. Y esto no quiere decir que nosotros, hablando esto, minimicemos a la mujer. No, en ningún momento. No es que la palabra de Dios ni yo en esta tarde estemos minimizando el papel de la mujer, de la madre, porque todos sabemos que la madre tiene un papel vital, un papel muy importante en la crianza de los hijos. Ellas, vemos que las madres son las que están más tiempo con los hijos, están más tiempo en el hogar, pasan más tiempo con ellos, con los hijos. Y es por eso que la influencia de una madre es sumamente vital, es sumamente determinante en la vida de los hijos, ¿vale? El papel de la madre. Pero el hombre es responsable, escúcheme bien, el hombre es responsable delante de Dios de proveer a su esposa siempre la guía, de proveer a sus hijos siempre también la guía, el consejo, el sostén, la protección que tanto el hijo como la madre necesita. Esa es responsabilidad de nosotros, delante de nuestro Dios, como padres. Así que, mis hermanos, mire, ser cabeza de familia no es una ventaja. No es que por ser yo familia, cabeza de familia, tengo una ventaja sobre mi mujer. No, eso no es una ventaja. Es una responsabilidad que Dios nos ha dado a ti y a mí como padres, como cabeza de hogar. Es una responsabilidad. Y en ese sentido, mis hermanos, nosotros como cabeza de familia, como cabeza de hogar, tenemos un trabajo que debemos hacer. Tenemos una responsabilidad que debemos hacer. Porque no nos servimos a nosotros mismos. No estamos en el hogar para servirnos a nosotros mismos, sino para procurar siempre, escúcheme bien, el bien físico y espiritual de nuestra esposa, de nuestros hijos, de nuestra casa. Eso es lo que procuramos como padres. Entonces, es Dios quien nos ha llamado a hacer ese trabajo. Es Dios quien nos ha llamado
a que nosotros ocupemos ese rol dentro de la familia, porque no podemos nosotros hacerlo por nosotros mismos. Miren, mis hermanos, ese papel de cabeza de hogar, ese papel de padre, ese papel de esposo, dentro del hogar, nosotros no lo podemos hacer nosotros mismos. Siempre tenemos que estar en dependencia de Dios. Amén. Siempre tenemos que estar en dependencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque fue precisamente Dios quien nos dio esa labor. Fue Dios quien nos ha dado ese trabajo. Es Dios que también provee todos los recursos para nosotros, para que nosotros podamos ser esos cabezas de hogar. Y es ese mismo Dios que nos da esa labor, el Dios que nos da esos recursos. Ese mismo Dios es el que un día, padres, hombres, es el que un día nos llamará y nos pedirá cuenta por la manera como nosotros hemos ejercido la paternidad, cómo nosotros hemos ejercido nuestro rol como padres, como cabeza de hogar. Ahora fíjense, el versículo 21 dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y Efesios 6:4 dice, y ustedes padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Vean ustedes, mis hermanos, no provoquemos a ira a nuestros hijos. Y esto, mis hermanos, mire, es algo que tanto padres como madres muchas veces lo hacemos. No solamente el padre. Tanto el padre como la madre muchas veces hacemos esto, provocamos a ira a nuestros hijos. Y fíjense, mis hermanos, que esta palabra provocar significa irritar, significa hacer enfadar, significa hacer enfurecer a otra persona, en este caso a nuestros hijos. Y déjenme decirle algo más, mis hermanos, mire, algunos de nuestros hijos, cuando los provocamos a iras, como dice aquí el apóstol Pablo, algunos de nuestros hijos reaccionan de diferentes maneras ante esa ira. Unos reaccionan llorando, otros reaccionan muy enfadados, otros reaccionan gritando, pero otros, mis hermanos, mire, guardan toda esa rabia y todo ese enojo dentro de ellos mismos. Lo guardan dentro de su interior. Y esto, mis hermanos, esto hace que los hijos no honren a sus padres, ¿eh? Y no cumplan con el quinto mandamiento de la ley de Dios, que es honrar padre y madre. ¿Por qué? Porque guardan ese rencor, esa ira en su interior. Y por eso digo, mis hermanos, que hay distintas maneras como los hijos manifiestan esta ira y este enojo. Ahora bien, mis hermanos, si un hijo, sígame con cuidado, si un hijo ha sido provocado a ira por su padre, aunque eso no sea justificación para el pecado, pero si un hijo es provocado a ira por sus padres, lo que sí es cierto, mis hermanos, mire, que los padres tienen una parte de culpa de ese pecado. Ellos tienen parte de culpa de ese pecado. Tenemos muchas veces parte de culpa del pecado que cometen nuestros hijos por esa ira. Y si esa provocación, mis hermanos, esa provocación muchas veces, mire, es por ignorancia, porque muchas veces nosotros, déjenme decirle que muchas veces nosotros como padres provocamos a nuestros hijos, quizás muchas veces por ignorancia, pero muchas veces provocamos a nuestros hijos también, mis hermanos, por el pecado que aún mora en nosotros, por el pecado que hay en nuestras vidas. Porque mire, si hay un área de nuestras vidas, si hay un área donde nuestros pecados tienden a salir más a flote, mire, mis hermanos, es en el área de la crianza de nuestros hijos. Hay muchas áreas, pero si hay un área en la cual los pecados nuestros salen a flote más fácilmente es cuando estamos criando a nuestros hijos. Entonces, mis hermanos, y no hablo, mire, de verdad, créame, no hablo por experiencia ajena, hablo por propia experiencia. Y yo sé que los que estamos aquí como padres sabemos de qué les estoy hablando. Porque mire, muchas veces, mis hermanos, déjenme confesarles que muchas veces he luchado con actitudes pecaminosas en mi vida a la hora del trato para con mi hija. Y he pecado muchas veces con actitudes, con hábitos pecaminosos en mi vida. Y lo más sorprendente, mis hermanos, o pudiera decir, lo más triste
Lo más triste de todo eso, mis hermanos, mire, es que a veces me veo yo repitiendo cosas que mis padres han hecho conmigo. ¿Mm? Me veo con actitudes y cosas que también mis padres han hecho conmigo, ¿Mm? Teniendo las mismas reacciones. ¿Mm? Pero eso, mis hermanos, mire, eso es parte del pecado que aún mora en nosotros. Es parte del pecado que aún está en nuestras vidas. Y cuando dejamos, mis hermanos, que todo eso controle nuestras vidas, cuando dejamos que esa ira muchas veces controle nuestras vidas, entonces lo que hacemos es que vamos a provocar a ira también a nuestros hijos. ¿Mm? Y nuestros hijos, mis hermanos, mire, en ese sentido, deben protegerse, deben cuidarse. Nuestros hijos deben cuidarse de pecar contra Dios, mis hermanos, airándose contra nosotros. Por eso no debemos darle pie a que nuestros hijos se enfaden o se airen contra nosotros, porque estamos llevando a que nuestros hijos pequen también contra Dios. Pero nosotros como padres debemos cuidarnos, como dice aquí el apóstol Pablo, a no provocarlos a ira. ¿Mm? ¿Para qué? Para no llevarlos a pecar, para no llevarlos a que ellos pequen contra Dios. Así que mis hermanos, debemos poner, escúcheme bien, debemos poner todo nuestro esfuerzo, debemos poner todo nuestro empeño para no provocar a ira a nuestros hijos y para que, como dice también aquí el apóstol Pablo, para que ellos no se desalienten, para que ellos no se desanimen. ¿Mm? Porque de verdad, mire, mis hermanos, hay muchas palabras, hay muchas actitudes en nosotros que le quitan a nuestros hijos toda motivación, que le quitan a nuestros hijos todo el ánimo, que le quitan a nuestros hijos todo ese estímulo, todo ese incentivo. Hay padres, mis hermanos, mire que, créanme, hay padres que hacen sentir a sus hijos que son un fracaso. Hay padres que hacen sentir a sus hijos que son unos inútiles. ¿Mm? Y mire, la Biblia nos manda, mis hermanos, a nosotros como padres, que tengamos mucho cuidado para que no hagamos eso con nuestros hijos. Para que no hagamos eso con nuestros hijos. Y dice el apóstol Pablo, no debemos provocarlos a ira. No debemos desalentarlos, ¿sí? Con nuestras actitudes, con nuestras palabras. Y en esta tarde, mis hermanos, en esta noche, en el tiempo que me queda, vamos a ver algunas cosas que hacemos nosotros como padres para que nuestros hijos se desalienten. Vamos a ver algunas cosas que hacemos nosotros como padres que hace que nuestros hijos se enfaden, se airen, se desalienten y los provocamos a ira. Vamos a ver algunas cosas. Hay muchas más, hay muchísimas más, pero vamos a ver algunas de ellas. Por falta de tiempo vamos a ver algunas, podríamos ver algunas más. Y ya ustedes pueden ir recordando en su mente también qué otras cosas airan a sus hijos, desalientan a sus hijos. Pero vamos a ver en esta tarde algunas. La primera es que desalentamos y provocamos a ira a nuestros hijos cuando les exigimos cosas irrazonables, cuando les exigimos cosas que son irrazonables, o sea, cosas que no tienen sentido, cosas que en ese momento nosotros no tenemos razón. ¿Mm? Porque, mire, estamos muchas veces, mis hermanos, estamos tomando en cuenta muchas veces otras cosas, pero lo que no estamos tomando muchas veces es el grado de madurez de nuestros hijos. No tomamos el grado de madurez de nuestros hijos. ¿Mm? No tomamos quizás la experiencia que nuestros hijos tienen en la vida. A veces cometemos ese error. ¿Mm? Les exigimos cosas muchas veces a nuestros hijos, les demandamos cosas a nuestros hijos muchas veces, y la verdad que no estamos tomando en cuenta ese grado de madurez de nuestros hijos. No tomamos en cuenta la experiencia que ellos tienen en la vida. Y mucho menos estamos tomando en cuenta, mis hermanos, estamos tomando en cuenta su carácter, no estamos tomando en cuenta su experiencia,
y a veces cometemos muchos errores. ¿Mm? Por ejemplo, mis hermanos, mire, les voy a poner un ejemplo. Si tú tienes un hijo de 5 años y tienes un hijo de 3 años, ¿mm? y pretendes que los dos niños estén sentados quietitos durante el culto dominical que dura 1 hora y media, mire, yo creo que vamos a provocar a ir a nuestros hijos. ¿Mm? Eso no es posible. Muchas veces ni nosotros aguantamos 1 hora y media allí sentados tranquilos, ¿verdad? Ahora ustedes imagínense un niño de 3 años durante un culto dominical que dura 1 hora y media. ¿Eh? Y es muy probable, mis hermanos, que en ese sentido estemos provocando a ir a nuestros pequeños, a nuestros hijos. Así que, mis hermanos, mire, cuando nosotros demandemos a nuestros hijos algo, cuando le pidamos algo a nuestros hijos, estemos seguros, de verdad, se lo digo, estemos seguros de que ellos son capaces, de obedecer lo que nosotros le estamos pidiendo, que ellos son capaces de hacer lo que nosotros le estamos demandando. ¿Se acuerdan ustedes de Jacob? Cuando Jacob se encuentra con su hermano Saúl después de muchos años. Ellos se encuentran, Jacob pensó que su hermano Saúl iba a ir contra él, pero fue todo lo contrario, se abrazaron, lloraron allí, y Esaú le dijo a su hermano Jacob, ven conmigo. Y Jacob le dijo, no, mi hermano, no, yo tengo niños pequeños, mis niños son chiquititos, no puedo ir contigo, no puedo ir a tu mismo paso, déjame que yo voy con mis niños que están pequeños. ¿Mm? Y es verdad, mis hermanos, porque mire, es muy cierto, y lo dice aquí el apóstol Pablo, que los hijos deben obedecer a sus padres. Pero miren, mis hermanos, pensemos bien antes de demandarle algo a nuestros hijos, de pedirle algo a nuestros hijos. Pensemos bien, mis hermanos, y sobre todo, mire, consideremos su edad, consideremos su grado de madurez, consideremos la experiencia que tienen ellos en la vida. Hay muchos jóvenes que son ya muy maduros, otros no tanto, otros tienen más experiencia en la vida. Una niña de 15 años no es igual que un niño de 15 años. Una niña de 15 años es más madura. Un niño de 15 años todavía está jugando con la pelota y con la bici. En ese sentido, las mujeres son más maduras. Entonces, mis hermanos, pensémoslo bien. Pensemos en la capacidad que tienen nuestros hijos antes de demandarle algo. Algunos padres también pretenden que sus hijos de 6 y 7 años, cuando llegan a casa, estén allí sentados, tranquilitos, leyendo un libro. Pero de verdad, mis hermanos, mire, un niño de 6, 7, 8 años quiere correr, quiere saltar, quiere ir al parque, quiere andar la bici, quiere jugar fútbol. ¿Mm? Entonces, pensemos en eso antes de demandar algo a nuestros hijos. Y número 2, desalentamos y provocamos a ir a nuestros hijos cuando aplicamos una disciplina humillante. ¿Mm? Ahí también provocamos a ir a nuestros hijos. Mire, iglesia, algunos hermanos, algunos padres no saben corregir a sus hijos, y eso es muy cierto. Como padres muchas veces no sabemos corregir a nuestros hijos. ¿Mm? Y cuando lo hacemos, muchas veces los corregimos dando voces. Mira, hay padres que no pueden corregir a sus hijos sin gritarles. Tienen que corregirles siempre con voces, gritándoles, regañándoles, riñéndoles, ¿eh? O hablándoles con ironía, hablándoles ásperamente, como dice la palabra de Dios, hablándoles de manera cruel a sus hijos, duramente. ¿Eh? Y lo que es peor, mis hermanos, mire, muchas veces corrigiendo a esos hijos, corrigiéndolos delante de otras personas. ¿Eh? E incluso, mire, fíjense bien, incluso muchas veces, mis hermanos, castigándoles y pegándoles delante de otras personas. ¿Mm? Yo me acuerdo que en mi época de estudiante, cuando estaba en el instituto, había un chico que
sacaba muy mala nota y su padre fue allí en plena clase y lo bofeteó. Y eso fue terrible, de verdad, para ese chico y para toda la clase. Y miren, mis hermanos, esto es terrible para un niño y mucho más para un joven, para un adolescente. Padres que mire que cuando van a recoger a sus hijos, y eso es un consejo que les doy, cuando vayan a recoger a sus hijos al cole, cuando vayan a recoger a sus hijos a la guardería, cuando vayan a recoger a sus hijos al terminar la escuela dominical, mire, no le preguntes al profesor delante de otros padres cómo se comportó tu niño. No le preguntes porque vas a dar pie a que el profesor le pueda decir, bueno, es que tu hijo hizo esto, o tu hijo hizo aquello, y lo va a decir delante de otros padres. Incluso no le preguntes ni siquiera delante de tu propio hijo. ¿Mm? Cuando tengas un tiempo con el profesor, pregúntale a él personalmente, sin que esté nadie, cómo se ha portado tu hijo, porque si no estamos arriesgando a que nuestros hijos, ¿verdad? Que otros padres, pues sepan de los hijos. Así que no le preguntemos eso, hay que saber hacer las cosas. Hay que tener cuidado con todos esos detallitos. Tenemos que saber cómo hacer las cosas, porque mire, esas cosas ocurren cuando muchas veces nosotros nos dejamos llevar por la ira, cuando muchas veces nosotros dejamos llevar por el enojo, ¿m? Y nos volvemos personas iracundas. Así que padres, hombres, mujeres, padres y madres, nunca, escúcheme bien, nunca disciplinemos a nuestros hijos cuando estamos controlados por la ira. No, esa no es la manera. No hagamos eso. La Biblia dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Mm? Así que abstengámonos de corregirlos cuando estemos controlados por la ira. ¿Mm? ¿Por qué? Porque le estamos dando un mal testimonio a nuestros hijos. Le estamos dando un mal ejemplo a nuestros hijos, castigándolos con ira. ¿Mm? Así que, mis hermanos, desalentamos y provocamos a ira a nuestros hijos cuando aplicamos una disciplina humillante, pero también cuando aplicamos una disciplina inconsistente. Mire, mis hermanos, y esto se refiere, esta disciplina inconsistente se refiere a dos cosas. Y la primera es a la inconsistencia de demandar de nuestros hijos cosas que ni siquiera nosotros estamos cumpliendo, porque eso muchas veces pasa. Les demandamos a nuestros hijos cosas que ni siquiera nosotros hacemos, que ni siquiera nosotros somos capaces de cumplir. ¿Mm? Mire, si nosotros, mis hermanos, si enseñamos a nuestros hijos, escúcheme bien, si enseñamos a nuestros hijos a pedir perdón cuando ellos pecan, cuando ellos se portan mal contra nosotros, entonces, mis hermanos, mire, en ese sentido, seamos también consecuentes. Seamos consecuentes, mis hermanos, y pidámosle perdón también a nuestros hijos cuando nosotros pecamos y nos portamos mal con ellos. ¿Mm? Pidámosle perdón también a ellos. Mire, yo he conocido personas que dicen, no, a los hijos no se les pide perdón. No, claro que sí. ¿Mm? Seamos consecuentes también en eso. Les enseñamos a que pidan perdón cuando pecan, cuando se portan mal con nosotros, pues nosotros también hagamos lo mismo. Pidámosle perdón a nuestros hijos. Cuando le hablamos de mala manera, cuando nos portamos mal con ellos, cuando pecamos contra ellos. ¿Mm? Mire, yo personalmente, mis hermanos, mire, yo dudo de verdad, dudo mucho de la integridad de un padre que nunca le ha pedido perdón a su hijo. Yo dudo mucho de la integridad de ese padre. Un padre que nunca le ha pedido perdón a sus hijos. Y digo lo dudo, mis hermanos, digo que lo dudo, mire, porque ningún padre es perfecto. Ninguno de nosotros somos perfectos. ¿Mm? Un padre, mis hermanos, o una madre que no le pide perdón a su hijo cuando falla, cuando comete un error, cuando peca contra él. ¿Mm? Un padre que no pide perdón no es porque no falle, no es porque no cometa errores, mis hermanos, sino porque es un padre orgulloso, sino porque es un padre soberbio. ¿Mm? Y está dándole un mal ejemplo
a sus hijos también de esa manera. Y si hay algo, mis hermanos, mire, si hay algo que irrita también a nuestros hijos, si hay algo que llena de ira a nuestros hijos, mire, es tener un padre inconsecuente, que no es consecuente con lo que dice. Y créame, mire, los hijos están viendo todo. Y ellos vienen de fábrica con un olfato que huele muy bien la hipocresía. Y ellos saben cuando un padre es hipócrita. Cuando dice una cosa, pero hace otra. Mire, en un momento dado, nuestro Señor Jesucristo le dijo a un intérprete de la ley en Lucas 11:46. El Señor Jesucristo le dice: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Y eso es a lo que me refiero. Así eran estos fariseos, estos escribas, estos intérpretes de la ley. Cargaban a los hombres con muchas reglas, con muchas cosas, pero ellos ni siquiera cumplían eso. Y vean ustedes, mis hermanos, que esa actitud de este intérprete de la ley que nosotros vemos ahí en Lucas 11:46, esto hizo, o provocó, mejor dicho, provocó a nuestro Señor Jesucristo a una ira santa. Llevó a nuestro Señor Jesucristo a airarse. Esa era una ira santa de nuestro Señor Jesucristo. Él estaba airado por eso. Pregunta: ¿no creemos, mis hermanos, que nosotros también podemos levantar a ira a nuestros hijos con esa actitud? Y la ira de nuestros hijos no va a ser una ira santa como la de nuestro Señor Jesucristo, sino que va a ser una ira pecaminosa. Podemos levantar a ira a nuestros hijos. Mire, hay padres que son expertos, créanme, en aplicar la Biblia a todo. Hay padres que aplican la Biblia a todo, a toda circunstancia, a toda situación y sobre todo con sus hijos. Y muchas veces estos padres que aplican la ley para toda situación, que aplican la Biblia para toda situación incluso de sus hijos, muchos de esos padres son como los intérpretes de la ley que habla nuestro Señor Jesucristo aquí en Lucas. Porque la pregunta es, mis hermanos, ¿están viendo nuestros hijos? ¿Ven nuestros hijos ese afán de llevar la Biblia a toda situación? ¿Ven con ese mismo afán el que nosotros practiquemos lo que decimos? ¿Que practiquemos lo que la palabra de Dios dice? Debemos preguntarnos si realmente, así como nosotros aplicamos la Biblia para todo, nuestros hijos también ven el afán que hay en nosotros de poner en práctica todo eso que decimos de la Biblia. Porque ellos están viendo eso. Ellos están oliéndose todo eso. Y lo segundo que se refiere a la disciplina inconsistente, recuerden, la primera es la inconsistencia de demandar a nuestros hijos cosas que ni siquiera nosotros podemos cumplir. Pero también somos inconsistentes. Mire, cuando corregimos a nuestros hijos sobre un asunto o corregimos a nuestros hijos por una cosa hoy y mañana la dejamos pasar por alto. ¿No han hecho ustedes eso como padres? Yo muchas veces lo he hecho. Los corregimos hoy por algo malo que ellos han hecho, pero mañana, por eso mismo que ellos hacen, lo pasamos por alto. Y muchas veces, mis hermanos, cometemos o corregimos así, corregimos algo hoy y mañana lo pasamos por alto. Y eso también, mis hermanos, eso va a crear en nuestros hijos mucha confusión. Eso va a confundir mucho a nuestros hijos. ¿Y saben por qué? Porque ellos no van a saber ahora a qué atenerse. Ellos no van a saber a qué atenerse. Y es por eso que como padres, mis hermanos, nosotros debemos aplicar una disciplina consistente. Siempre consistente. Porque de lo contrario, mis hermanos, créanme, mire, vamos a confundir a nuestros hijos y vamos a provocarles a ira con esos cambios repentinos. Bueno, mi padre me corrigió hoy o me castigó por esto, pero al día siguiente hice lo mismo y mi padre no me dijo nada.
Entonces, muchas veces en esos momentos es cuando los hijos comienzan a burlarse de los padres y comienzan a decirles, ajá, pues hice esto ayer y no me corregiste, ajá, y hice esto y no me dijiste nada. ¿Mm? Entonces, en ese sentido, tenemos que ser también consistentes. Y número 4, desalentamos y provocamos a ir a nuestros hijos cuando le prometemos algo y no lo cumplimos. ¿Mm? Prometer y no cumplir. Eso también, mis hermanos, entra aquí en lo de la inconsistencia, pero quise ponerlo por aparte. Quise ponerlo como otro punto. Prometer y no cumplir. ¿Mm? Y la promesa de prometer y no cumplir puede ser tanto negativa como positiva. Mire, cuando le decimos a un hijo, por ejemplo, en la negativa, cuando le decimos a nuestros hijos, por ejemplo, no hagas eso, no hagas eso, entonces mire, esas palabras llevan implícitas, llevan dentro de sí la promesa de que si tú haces eso, yo te voy a castigar. ¿Mm? Cuando le decimos a nuestros hijos, no hagas eso, no tenemos que repetir las cosas. Le decimos, no hagas eso, ellos saben que si lo hacen, vamos a castigarlos. Y lleva la promesa de que vamos a castigarlos. ¿Mm? Pero si tú lo haces y no pasa nada, y no haces nada de eso, eso es también inconsistencia. ¿Mm? Eso es prometer y no cumplir. Y también ahí en ese sentido lo que van a hacer nuestros hijos es burlarse muchas veces de nosotros. ¿Mm? Y positivamente, mis hermanos, cuando tú, por ejemplo, le dices a tu hijo, mire, le decimos o le prometemos a nuestros hijos, mire, esta tarde vamos a ir al parque. Esta tarde vamos a ir a andar la bici. O te prometo que en tu cumpleaños te voy a regalar ese móvil que tú quieres. Pero el padre no cumple. Si el padre no cumple lo que promete, eso también es un padre inconsistente. Y lo que estamos haciendo es que estamos provocando a ira a nuestros hijos. Y los estamos desalentando. Y número 5, para terminar, cuando mostramos favoritismo en el hogar. Esa es otra manera de llevar a nuestros hijos a la ira, a que se desalienten. ¿Se acuerdan ustedes también otra vez de Jacob? Jacob provocó a ir a sus hijos, a sus demás hijos. ¿Por qué? Por la forma como trataba a su hijo José. Por el favoritismo que tenía con su hijo José. Mire, Jacob hizo ver a sus demás hijos que José era su hijo favorito. Y se los hizo saber así abiertamente, que José era su hijo favorito. Y eso, mis hermanos, eso provocó un caos en el hogar de Jacob. Eso provocó un caos en la familia de Jacob. Y los hijos de Jacob, fíjense que los hijos de Jacob fueron provocados a ira hasta el punto de querer matar a su hermano, de querer matar a su hermano José. ¿Fueron ellos culpables de su pecado? Sí, es verdad. Fueron culpables de ese pecado. Pero Jacob también tuvo gran parte de culpa por su favoritismo. Tuvo gran parte de culpa en esto, porque provocó a ir a sus hijos mostrando el favoritismo que tenía hacia José. Así que mis hermanos, cuidado, cuidado padres, porque muchas veces los padres, mire, muchas veces como padres enviamos una señal de favoritismo que muchas veces, mire, no es real. No es real, porque muchas veces sin quererlo, síganme con cuidado, muchas veces nosotros sin quererlo hacemos sentir a nuestros hijos que es así, que hay un favoritismo, pero no es así realmente. Y eso ocurre, mis hermanos, miren, eso ocurre muchas veces en los hogares donde en la casa hay un hijo que es problemático, o tenemos un hijo, mis hermanos, que es más débil, tenemos un hijo que es más vulnerable, tenemos un hijo que es más sensible. Y en esos casos, mis hermanos, mire, toda la atención de los padres se va a volcar hacia esos hijos, a esos hijos que son problemáticos, a esos hijos que son más débiles, a esos hijos, mis hermanos, que son más sensibles, que no son tan fuertes como los otros.
¿Mm? Y eso, mis hermanos, eso hace sentir a los demás hijos que están descuidados, que sus padres los están descuidando. ¿Mm? Pero no es un favoritismo real. Así que tengamos mucho cuidado, mis hermanos, y démosle a nuestros hijos toda la atención que nosotros debemos darle a nuestros hijos. Porque cada uno, escúcheme bien, cada uno de nuestros hijos va a necesitar una atención particular. Y ustedes, los que tienen varios hijos, lo saben. Cada uno de los hijos va a necesitar una atención particular. ¿Vale? Y eso no es favoritismo. Es verdad que en algún momento, mis hermanos, uno de ellos va a necesitar mayor atención. ¿Mm? Uno de los hijos va a necesitar mayor atención. ¿Mm? Y como padres, mire, muchas cosas. Tenemos que examinarnos en muchas cosas. ¿Mm? Tenemos que estar atentos, alertas a que eso no ocurra. ¿Mm? Así que mantengámonos con los ojos abiertos, mantengámonos alerta, mis hermanos, para no descuidar a los demás hijos. ¿Por qué? Porque muchas veces, sin querer, mis hermanos, vamos sin quererlo, lo digo, sin querer, vamos a enviar una señal de favoritismo a nuestros hijos. Y no es real, repito. No es que nosotros lo hagamos así. Así que, mis hermanos, tenemos que, como padres, examinarnos en muchas cosas. Amén. Como padres tenemos que examinarnos en muchas cosas. Así que preguntémonos en esta tarde si estamos como padres desalentando a nuestros hijos, los estamos provocando a ira. Y que Dios nos ayude, iglesia, para hacer de verdad, mire, para hacer una evaluación correcta, para hacer una buena evaluación de nosotros mismos, para examinarnos muy bien nosotros mismos. Porque no hay padres perfectos. Nadie es perfecto. Y yo estoy seguro, mis hermanos, mire, que hay áreas en tu vida y en mi vida como padres que tenemos que cambiar. Hay muchas áreas en nuestras vidas como padres y como madres que tenemos que cambiar. Pero damos gracias a Dios. Qué bueno que la gracia de nuestro Padre está siempre disponible cada día. Y que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y su fidelidad es grande. Y quiero terminar también, mis hermanos, advirtiendo a los jóvenes. Yo sé que solamente está Gabriel en esta tarde, pero quiero advertirle también a los jóvenes que todo lo que hemos hablado aquí en esta noche, todo lo que se ha tratado aquí en los deberes que tenemos de los padres hacia los hijos, no es para que ahora los jóvenes vayan a casa a juzgar a los padres. No es para que los jóvenes vayan a juzgar a los padres, y mucho menos para que ellos tengan una excusa para no obedecer. ¿Vale? ¿Por qué? Porque todo lo que se ha dicho aquí en esta tarde, mis hermanos, jóvenes, no elimina la responsabilidad que ustedes como hijos tienen también como para con los padres, así como lo vimos en el estudio pasado. Entonces, nunca tenemos excusa, o tienen ustedes hijos, nunca tienen excusa para no obedecer. Ustedes siempre tienen que obedecer a los padres. Y es verdad que muchas veces los padres nos equivocamos. Sí, eso es cierto. Pero si tu padre te está pidiendo algo, si tu madre te está pidiendo algo que no es un pecado, haz lo que ellos te dicen. Haz lo que ellos te dicen. Porque Dios puede estar, incluso hasta en esa equivocación, puede estar Dios detrás de eso. Y lo está. Seguro que lo está. Porque tus padres, Dios te ha puesto tus padres soberanamente. Los padres que tú tienes son porque Dios los ha puesto en su soberanía. Amén. Todos nosotros. Dios nos ha puesto como padres y es un privilegio como padres que tengamos nuestros hijos. Así que, mis hermanos, padres, madres, cuidémonos de no provocar a ira a nuestros hijos para que no se desalienten. Amén.
Oremos. Amado Padre Celestial, te damos las gracias en esta noche, Señor, por tu preciosa palabra, oh Dios Santo. Reconocemos, oh Señor, que sin tu gracia, sin tu amor y tu misericordia no podemos, Señor, ser esos padres que tú quieres que nosotros seamos, oh Dios. Por eso apelamos a tu gracia en esta noche, oh Señor, para que tú seas, Señor, corrigiendo en nuestras vidas todo aquello que como padres hacemos mal delante de ti, Señor, y hacemos que nuestros hijos se desalienten y muchas veces los llevamos a la ira, al enojo, Señor. Danos mucha sabiduría, Señor. Ayúdanos, danos mucho conocimiento. Nosotros dependemos de ti, Señor. No podemos hacer nada sin ti, oh Dios, y te pedimos, por favor, Señor, en esta noche que tú nos ayudes, nos guíes, que tú examines nuestros corazones, nuestras vidas, oh Señor. Que traigas a nosotros entendimiento, oh Dios, y que podamos ser, Señor, padres y madres, oh Dios Santo, que te glorifiquen y te honren a ti, Señor, dentro del hogar, Señor. Que seamos de testimonio para nuestros hijos, Señor. Ayúdanos, oh Dios Santo. Nosotros somos débiles, Señor. Nosotros, Señor, flaqueamos. Pero, Señor, nuestras fuerzas están en ti, oh Dios. Ayúdanos. Tú das fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, Señor. Por ello, Señor, clamamos a ti y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que el Señor nos bendiga, iglesia. En momentos así levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo. En momentos así levanto mi ser, levanto mis manos a Él. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios te amo. En momentos así levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo. En momentos así levanto mi ser, levanto mis manos a Él. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios te amo. Amén. Podemos sentar. Pues vamos a elevar esa oración y terminaremos también en oración este culto. Amén. Así que cerramos nuestros ojos, inclinamos el rostro. Padre Celestial, Señor, te damos las gracias por esa buena noticia que nuestra hermana Belmir nos ha compartido de los DNI, Señor. Gracias porque tú eres maravilloso
Y como dice tu palabra, Señor, no hay nada imposible para ti, Señor. Gracias porque tú tienes el control de todo, Señor, y por eso entendemos, Señor, que los tiempos turbios que vivimos hoy en día, Señor, son parte de lo que tu palabra explica, Señor, y es necesario que así ocurra porque en algún momento, Señor, todo terminará y tú regresarás e impartirás justicia perfecta. Oramos, Señor, para que en todo esto, Señor, seamos protegidos, seamos, Señor, afianzados en la roca, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que nuestros hijos, Señor, y las próximas generaciones también sean incluso mucho más fuertes de lo que somos nosotros, Señor, para que puedan ellos sostener, Señor, con tu poder, porque eres tú, Señor, quien sostiene a la iglesia, este ministerio, Señor, que queda aquí en la tierra hasta que tú regreses, Padre Celestial. Queremos también, por último, Señor, poner en tus manos la asamblea del día sábado, Señor, de nuestra iglesia. Gracias porque tú tienes el control de todo, Señor, y todo lo que se va a hablar va a ser para edificación, Señor, de tu iglesia local aquí en Lanzarote. Te agradecemos por todos los miembros, te agradecemos, Señor, que pongas en nuestros corazones ya estar orando por esto, Señor, para que, Señor, tu obra aquí en Lanzarote siga fructificando, Señor, siga creciendo y tu evangelio siga prosperando allá donde es predicado, Señor. Te damos las gracias por este precioso culto de oración y estudio bíblico, Señor. Gracias por todos los hermanos que están aquí, por todos los que están en Zoom, Señor. Incluso, Señor, por todos aquellos que se encuentran trabajando y que no pueden venir por diferentes motivos, Señor. Que tú seas con ellos en su vida, Señor. Y Padre Celestial, que siempre, a donde quiera que vayamos, Señor, veamos reflejando la luz de tu rostro, Señor. Despídenos de este lugar, pero nunca de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga y feliz regreso a casa.